Mi nombre es Karen, tengo 32 años, soy chef a tiempo parcial e ilustradora independiente. Mi vida es una danza entre el chisporroteo de las sartenes en la cocina y el silencioso rasguño de mi lápiz sobre el papel, dando vida a sabores y bocetos. Mi esposo, Daniel, y yo llevamos casados casi 4 años. Nuestras mañanas a menudo las pasamos en un cómodo silencio mientras tomamos café humeante. Si me preguntara sobre nuestro matrimonio, diría que es estable, no un romance arrollador, ni un campo de batalla, simplemente estable. Pero un principio siempre ha sido mi ancla en el matrimonio. El respeto no es negociable. Pensé que Daniel compartía esa creencia. Sus suaves sonrisas reforzaban mi confianza. Es decir, hasta que una noche esa confianza se hizo pedazos. Fue un sábado por la noche cuando decidí organizar una pequeña cena para mis suegros. Nada extravagante, solo una reunión familiar para llenar la casa de calidez y conexión. Me desperté al amanecer. La cocina, mi refugio, donde piqué romero con precisión, revolví la mantequilla de ajo hasta que se derritió en un dorado cremoso y amasé masa para tostadas crujientes. El menú fue una obra de amor. Pollo asado con hierbas, su piel dorada y fragante, puré de papas con mantequilla de ajo, suave y rico, una ensalada de tomates cherry, vibrante con estallidos de color, y una tarta de queso con limón, su dulzor ácido una promesa de alegría. La cocina zumbaba con el aroma a mantequilla y cítricos, y coloqué cada plato en la mesa del comedor con cuidado, como si estuviera creando un recuerdo. No cocinaba porque tuviera que hacerlo. Me encantaba la alquimia de la comida, la forma en que traía sonrisas a los rostros. Pero esa noche, aprendí que mi amabilidad se había confundido con algo que explotar. La familia de Daniel llegó puntualmente. Sus pasos resonaban en el porche de madera. Mi suegro, Bruce, se comportaba como una reliquia de otra época, su voz retumbante, sus opiniones férreas, como si el mundo existiera para obedecerle. Mi suegra, Linda, era su opuesto, de voz suave, su presencia tan tenue que parecía desvanecerse en el papel tapiz. El hermano menor de Daniel, Kyle, llegó con su esposa, Natalie, cuya actitud tranquila y sonrisa forzada insinuaban a una mujer que pisaba con cuidado, temerosa de revelar su verdadero yo. Cuando salí de la cocina, balanceando el último plato, mi propia porción, la mesa ya estaba animada con charlas. Coloqué el plato frente a mi silla, ofrecí una cálida sonrisa y me moví para sentarme. Pero antes de que pudiera, la mano de Bruce se disparó, arrebatando mi plato sin dudarlo. Se lo paso a Kyle. Las mujeres comen después de los hombres, dijo, su tono tan casual como si hubiera notado la hora del día. Me quedé paralizada, con la respiración contenida en la garganta, esperando una risa, una señal de que era una broma. Pero el rostro de Bruce era de piedra, sus ojos inflexibles. Kyle aceptó el plato con un asentimiento, comiendo como si nada estuviera mal. Linda miró fijamente el mantel, sus dedos trazando sus flores bordadas. El ceño de Natalie se frunció, pero sus labios permanecieron sellados. Y Daniel, el hombre con el que había compartido innumerables mañanas tranquilas, simplemente me miró, negando con la cabeza. Es tradición, murmuró, como si esas palabras pudieran apagar la humillación que ardía en mi pecho. La habitación se sentía más fría. El resplandor de la chimenea, una burla cruel. Nadie preguntó si tenía hambre. Nadie ofreció otro plato. Me quedé allí, el peso de su silencio aplastándome, luego me hundí en la silla vacía, mi lugar en la mesa marcado por la ausencia. No comí esa noche. No sonreí ni me uní a sus animadas bromas. Me senté, una espectadora silenciosa, el tintineo de los tenedores contra la porcelana, una burla, el aroma de las hierbas asadas, un recordatorio de mi dignidad robada. Mi corazón latía con fuerza, cada latido una mezcla de rabia e incredulidad, mis manos temblando en mi regazo. Nadie notó mi silencio, ni Bruce, ni Kyle, ni siquiera Daniel, que se reía a carcajadas de alguna historia como si este fuera un momento familiar perfecto. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, invisible pero presente, mi amabilidad reducida a un accesorio en su obra. Siempre había creído que Daniel era diferente, su fuerza tranquila un escudo contra las rígidas costumbres de su familia. Pero esa noche, vi la verdad. Su silencio no era fuerza, era traición, un acuerdo silencioso con sus reglas. No hice una erupción ni discutí. No quería darles la satisfacción de llamarme demasiado sensible. En cambio, cuando terminó la noche y los platos se apilaron, un plan echó raíces, una rebelión silenciosa programada para el domingo siguiente. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la cocina,
Envié un mensaje de texto grupal a mis suegros. El próximo domingo, a las 6 de la tarde, volveré a organizar una cena. Tengo una sorpresa que compartir. Daniel captó el mensaje en mi teléfono, frunciendo el ceño. ¿Estás seguro de esto? No parecías feliz la semana pasada. Giré mi taza de café en mis manos, la porcelana cálida contra mis dedos, y forcé una suave sonrisa. Solo quiero darle a tu familia una cena adecuada. Él asintió, su alivio palpable, sin darse cuenta del fuego que estaba encendiendo. Pasé la semana planeando una comida que rivalizaría con un restaurante de alta gama. Lomo de res con pimienta negra, sellado a la perfección, su aroma profundo y sabroso. Langosta escalfada en mantequilla, cada pinza brillando de riqueza. Espárragos envueltos en tocino, crujientes y ahumados. Puré de papas cremoso, una comodidad aterciopelada. Y panna cotta de vainilla con salsa de fresa fresca, un delicado equilibrio entre dulce y ácido. Adorné la mesa con rosas frescas, sus pétalos suaves como susurros. Encendí velas perfumadas que proyectaban un brillo dorado, y doblé servilletas bordadas con cuidado. La casa se convirtió en un santuario de elegancia, cada detalle un testimonio de mi determinación. Esto no era solo una cena, era una declaración, una reivindicación de mi lugar en mi propia casa. El domingo, el aire estaba cargado de anticipación, el aroma a langosta y carne entretejido por las habitaciones. Bruce entró con los ojos muy abiertos. «Esto parece un restaurante de 5 estrellas», dijo, su tono atrapado entre el asombro y la sospecha. Sonreí en silencio, dejándole creer que la noche se plegaría a sus expectativas. Después de breves saludos, Bruce, Kyle y Daniel sacaron sillas, sus movimientos prácticos, con derecho. Los observé alcanzar sus utensilios, su facilidad un marcado contraste con el nudo en mi estómago. Me adelanté con 3 platos, el vapor que salía de los platos meticulosamente preparados, el peso de mi plan estabilizando mis manos. Pero en lugar de servir a los hombres, pasé junto a ellos, colocando platos frente a Linda, Natalie y yo misma. «Las mujeres comen primero», dije, mi voz suave como la brisa pero lo suficientemente aguda como para cortar la calidez de la habitación. La mesa se quedó en silencio, el aire denso por la conmoción. La ceja de Bruce se arqueó, su incredulidad casi tangible. Kyle miró a su alrededor, esperando que alguien interviniera. Daniel se congeló, con la jarra de agua en la mano, con los ojos muy abiertos. «¿Qué dijiste?», preguntó, con la voz tensa. Dejé mi plato, alicé mi servilleta sobre mi regazo y le sostuve la mirada. «Es tradición, ¿verdad? Que las mujeres coman después de los hombres es solo una parte. Esta noche, estamos comenzando una nueva parte». La mandíbula de Bruce se tensó. Su silla raspó ligeramente contra el piso. «No jugamos a estos juegos tontos». Corté el lomo. El cuchillo se deslizó sin esfuerzo, y tomé un bocado lento y deliberado. La calidez picante me reconfortó. «¿Tonto? Entonces, ¿por qué estuvo bien cuando me quitaron el plato la semana pasada? ¿Porque nadie habló?» La pregunta quedó sin respuesta, un desafío en el silencio. Natalie miró a Kyle, luego rápidamente apartó la mirada, con los dedos temblorosos. Linda, con las manos temblorosas, tomó su tenedor sin esperar la aprobación de Bruce. Un pequeño cambio sísmico. Daniel exhaló bruscamente, dejando la jarra. «Karen, estás incomodando a todos». Sostuve su mirada, mi voz tranquila pero inquebrantable. «Me sentí incómoda la semana pasada, Daniel, sentada aquí viendo a todos comer la comida que pasé todo el día cocinando, tratada como si no existiera. Así que esta noche estamos probando algo nuevo». La tensión era algo vivo, enroscándose alrededor de la mesa. Pero entonces Natalie soltó una pequeña risa genuina. Sus ojos se encontraron con los míos con un destello de gratitud. Las 3 mujeres comieron, cada bocado, una rebelión silenciosa, los sabores ricos y desafiantes en nuestras lenguas. Los hombres se sentaron, su incomodidad crecía, sus tenedores inactivos. Kyle murmuró sobre payasadas infantiles, su voz baja, pero sus palabras cayeron en saco roto. Saboreé la langosta, la riqueza mantecosa una pequeña victoria, sintiendo que el equilibrio de poder cambiaba en el familiar comedor, la luz de las velas parpadeando como un faro de cambio. Cuando terminé, dejé mi tenedor, me sequé la boca con una servilleta y me puse de pie. Mis movimientos deliberados. «Cena maravillosa. Ahora para la siguiente tradición». Los ojos de Bruce se entrecerraron, su voz áspera. «¿Ahora qué?». Señalé el fregadero, rebosante de platos, los restos de nuestra comida, un testimonio de mi trabajo. Como las mujeres cocinaron, los hombres lavan.
Kyle se rió, pensando que era una broma, su risa aguda y desdeñosa. No me reí. Tampoco Linda ni Natalie. Nuestro silencio un frente unido. Nos pusimos de pie, dejando la mesa atrás, el ruido de los platos a nuestro paso. Daniel buscó una vía de escape, sus ojos se movieron rápidamente, pero no encontró ninguna. Se puso de pie y murmuró, empezaré. En su mirada, vi un cambio, no enojo, sino una conciencia creciente, quizás una pizca de respeto. Mientras Linda, Natalie y yo servíamos té en la sala de estar, el sonido del agua corriendo en el fregadero se sintió como un pequeño triunfo. El tintineo de los platos, una canción de cambio. Esta cena no fue solo una comida, fue un recordatorio de que la justicia no es un regalo. Es un derecho, reclamado en los tranquilos momentos de coraje. Después de que todos se fueron, la casa se instaló en un silencio incómodo, el aire cargado de palabras no dichas. El fregadero brillaba, el mantel estaba cuidadosamente doblado, pero el espacio entre Daniel y yo era un abismo. Él se sentó a la mesa del comedor, con un vaso de agua en la mano, mirando la distancia como si las respuestas pudieran surgir de las sombras. Sequé la última copa de vino, su suave tintineo rompió el silencio. El peso de la noche se asentó en mis huesos. Levantó la vista, su voz baja, casi suplicante. ¿Qué está pasando, Karen? Esa cena, esa actuación, incomodaste a toda mi familia. Crucé los brazos, apoyándome en el mostrador, el borde frío me reconfortó. ¿Y qué pasó la semana pasada cuando me quitaron el plato en mi propia casa y nadie, ni siquiera tú, dijo una palabra? ¿Alguien se sintió incómodo entonces? ¿Alguien se sintió avergonzado? Dejó su vaso con más fuerza de la necesaria, el sonido agudo en el silencio. Ese es mi papá. Es de otra época. No quiso hacer daño. Me acerqué, mi voz firme pero pesada por el peso de la traición. Entonces, ¿qué aspecto tiene el daño, Daniel? Lo defiendes, pero no se me permite reaccionar, sentir. Su mandíbula se apretó, sus dedos apretaron el vaso. Fuiste demasiado lejos, Karen. Convertiste la cena en una zona de guerra. Avergonzaste a mi papá delante de todos. Lo miré fijamente, mi corazón se apretó, el dolor de sus palabras me cortó profundamente. Si no vio nada malo en quitarme el plato, porque fue un insulto cuando hice lo mismo al revés. Se apoyó en la mesa, frotándose las sienes, buscando una salida a la verdad. Así no se manejan las cosas. No necesitabas tomar represalias. Apreté los puños, mis uñas se clavaron en mis palmas, el dolor me reconfortó. No fueron represalias, fue un espejo. Les mostré lo que se siente al ser rechazado, al ser borrado en tu propia casa. Levantó la vista, sus ojos una tormenta de confusión y frustración. Karen, estás cambiando. Le di una leve sonrisa amarga, el sabor era agudo. No, Daniel. Ya terminé de fingir que la injusticia está bien. No dijo nada. El silencio se extendía entre nosotros. El reloj de pared hacía tic-tac. Cada segundo un paso más lejos. Una cuenta regresiva para algo indefinido. Desde ese día, creció una distancia, sutil pero innegable. Daniel se iba a trabajar más temprano, sus pasos silenciosos mientras salía al amanecer. Regresaba más tarde. La puerta se cerraba mucho después de que las luces de la calle brillaban. Cuando hablaba con Natalie o Linda por teléfono, encontraba razones para salir de la habitación, tomar una copa, revisar su correo electrónico, cualquier cosa para evitar la verdad. Cada vez que mencionaba esa noche, se retraía, su silencio un muro que no podía romper. Una noche, mientras lavaba los platos, el agua jabonosa tibia contra mis manos, se paró detrás de mí, su voz cansada. Hablas con Natalie todo el tiempo. Estás tratando de ponerla en contra de Kyle. Dejé el vaso, el tintineo agudo, y me volví para mirarlo. El agua goteaba de mis dedos. No estoy poniendo a nadie en contra de nadie. Si ella necesita a alguien que la escuche, yo estoy allí. ¿Está mal? Sacudió la cabeza, la frustración grabada en su rostro, sus ojos cansados. Ella es la esposa de mi hermano. No deberías entrometerte en su matrimonio. Lo miré, el peso de sus palabras se hundió en mí. Cada una pequeña traición. ¿Y qué hay de mí? Soy tu esposa. Me estás defendiendo cuando me dejas sentir como una extraña en mi propia casa. La pregunta quedó sin respuesta, un abismo entre nosotros. Se dio la vuelta y subió las escaleras, sus pasos pesados, dejándome con las manos enjabonadas y una creciente sensación de pérdida. Daniel no era cruel, pero estaba atado al silencio, al de su madre, al de Natalie y ahora al mío. No estaba hecha para quedarme callada para siempre, y tal vez eso lo aterrorizaba.
3 días después de esa cena, mi teléfono se iluminó a las 11 de la noche. La pantalla brillaba en la oscuridad. El nombre de Natalie brilló, una rara llamada nocturna. Usualmente enviaba mensajes de texto educados después de las reuniones familiares, breves y cautelosos. Respondí de inmediato. Mi corazón se aceleró. Karen. Su voz era tan suave que presioné el teléfono contra mi oído, esforzándome por escuchar. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? El silencio se extendió, luego una respiración temblorosa, como si estuviera reuniendo coraje. No sé por dónde empezar, pero necesito hablar antes de convencerme de que me estoy imaginando todo. Me senté en el sofá, la lámpara lateral proyectaba un cálido resplandor por la habitación, su luz un pequeño consuelo. Te escucho. Sus palabras llegaron entrecortadas, cada una confesión extraída de lo más profundo de su ser. Creo. No. Sé que Kyle está controlando mi vida. Poco a poco, tan lentamente que no lo vi. Su voz tembló, y me imaginé sus miradas nerviosas en las cenas familiares, sus sonrisas forzadas enmascarando un miedo silencioso. ¿Puedes contarme más? Pregunté suavemente, mi voz suave pero firme. No grita ni rompe cosas, dijo, sus palabras cuidadosas, como si estuviera probando su peso. Pero una mirada, un ceño fruncido, y me callo. No se me permite usar lo que no aprueba. Él elige mi lápiz labial, incluso mis zapatos. Mis amigos, casi no quedan, no me visitan por sus miradas. Y Linda, ella siempre se pone de su lado, como si fuera mi deber obedecer. Escuché, mi corazón dolía mientras ella derramaba años de silenciosa represión, su voz quebrándose por el peso de la verdad. La semana pasada, dijo, con la voz entrecortada, cuando le quitaste el plato a Bruce y me lo diste, me congelé. Nunca había visto a nadie hacer eso. Por un momento, sentí alivio, como si pudiera ser yo quien se pusiera de pie. Me imaginé tomando ese plato, reclamando mi lugar. Apreté los labios, su temblor resonaba en mi pecho, un espejo de mi propio dolor de esa noche. Desde entonces, me he estado preguntando, ¿estoy loca por pensar que esto está mal? ¿Soy egoísta por querer elegir por mí misma? No, Natalie, dije, mi voz firme, cortando su duda. No estás loca y no eres egoísta. Eres humana. Creo que eres valiente, susurró, su voz apenas audible. Quiero ser como tú, pero tengo mucho miedo. Me recosté, mirando al techo, el recuerdo de mi propio miedo volvía a inundarme. El peso del silencio en mi cocina, el aguijón de ser invisible. ¿Quieres irte? Pregunté, mi voz suave pero directa. No lo sé, dijo, sus palabras temblorosas. Una parte de mí quiere huir, pero otra piensa que Kyle le dirá a todos que me has influenciado, que soy desobediente, que me has envenenado. No tienes que escucharlos, respondí, mi voz firme. Estás viendo la verdad, y eso es lo que importa. Mi puerta siempre está abierta si necesitas un lugar para pensar o quedarte. Se quedó callada, luego susurró, gracias, Karen. No estoy lista para irme, pero ya no estoy sola. Colgué, mi corazón pesado pero resuelto. El peso de sus palabras se asentó en mi pecho. La confesión de Natalie fue el primer temblor de cambio en una familia atada al silencio, una grieta en los cimientos. Miré por la ventana, la luz de la luna se derramaba sobre el césped, proyectando largas sombras. El silencio ya no era una opción, ni para mí ni para ella. Me quedé allí, el silencio de la casa me envolvía, y sentí una chispa de esperanza, frágil pero feroz. En un martes lúgubre, Natalie llegó a mi casa, el cielo cargado con la amenaza de lluvia, el aire denso con el olor a tierra húmeda. Su rostro estaba pálido, una pequeña maleta y una bolsa de mano llenas de ropa agarradas en sus manos. Sus ojos estaban rojos pero secos, el agotamiento grabado en cada línea de su rostro, como si hubiera estado huyendo de una tormenta. No sé cuánto tiempo más puedo soportarlo, susurró mientras la jalaba hacia adentro, cerrando la puerta contra el frío. La abracé con fuerza, sintiendo su temblor, su cuerpo tenso por el peso de su decisión. Ya no tienes que soportarlo, dije, mi voz suave pero segura. Se dejó caer en el sofá como si la fuerza que la había traído aquí finalmente se hubiera agotado. Le di un vaso de agua, su frescura un pequeño ancla, y preparé la habitación de huéspedes con mantas suaves y pijamas limpios, cada pliegue un gesto de cariño. Cociné una cena sencilla, sopa de verduras y pan caliente, del tipo que calienta el alma. El vapor se elevaba como una promesa de seguridad. Durante la cena, habló, su voz baja, cada palabra un paso hacia la libertad. Fui a un bufete de abogados para preguntar sobre el divorcio, solo para hacer preguntas,
pero Kyle encontró el folleto en mi bolso. Se volvió loco. Te acusó de envenenarme. Agarró mi teléfono, leyó nuestros mensajes, me hizo jurar que no te hablaría. Estaba aterrorizada. Sabía que si no me iba, me perdería por completo. Apreté su mano. La calidez de su piel me reconfortó. Hiciste lo correcto, Natalie, dije, mi voz firme, aunque mi corazón dolía por su dolor. Horas más tarde, a las 10 de la noche, sonó el timbre. Su repique constante cortaba el silencio. Un sonido que envió un escalofrío por mi espina dorsal. Miré por la ventana lateral. La luz del porche proyectaba sombras duras. Kyle estaba rígido, sus ojos ardían de furia, una estatua tallada en la ira. Bruce estaba a su lado, con las manos en los bolsillos, su mirada tan pesada como las nubes de tormenta que se acumulaban afuera. Natalie tembló detrás de mí, su respiración superficial. No, me encontraron, susurró, su voz quebrándose. Me volví hacia ella, mi mano sobre su brazo. No tienes que abrir la puerta. No les debes nada. Daniel salió del dormitorio, su pijama arrugada, su rostro cambiando de confusión alerta cuando captó la tensión en el aire. ¿Qué está pasando?, preguntó, con voz baja. Dudé. El peso del momento me presionaba. Natalie, se está quedando aquí. Dejó a Kyle esta noche. Sus ojos se agrandaron. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Dejaste que se escondiera aquí sin decírmelo. ¿Qué habrías hecho si te lo hubiera dicho?, respondí. Mi voz tranquila pero firme. Necesitaba seguridad. No necesito permiso para hacer lo correcto. Abrió la boca para responder, pero el timbre volvió a sonar. Más fuerte, más insistente, seguido de fuertes golpes que resonaron por toda la casa. La voz de Kyle cortó la noche. Natalie, sé que estás ahí. Sal y habla. La voz de Bruce siguió, baja y amenazante. Karen, debes saber que interferir en los asuntos de otra familia tiene consecuencias. Apreté la manija de la puerta, mis nudillos blancos, estabilizándome contra la creciente marea de miedo. Daniel me tocó el hombro, su mano cálida pero insegura. Yo hablaré con ellos. Negué con la cabeza, mi resolución se endureció. Vinieron por mí. Naomi Askendear. Abrí la puerta. La luz del porche se derramó sobre el rostro furioso de Kyle y la mirada fría e inflexible de Bruce. Natalie estaba detrás de mí, agarrando el dobladillo de su camisa, su respiración desigual. ¿Qué crees que estás haciendo?, gruñó Bruce, su voz un rugido bajo. Alejando a una esposa de su esposo. Estás destruyendo esta familia. Mantuve mi voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Nadie está destruyendo nada. Natalie necesitaba espacio para pensar. Nadie puede obligarla a regresar a un lugar donde tiene miedo. Kyle dio un paso al frente, sus ojos inyectados en sangre, su voz temblorosa de rabia. Eres mi esposa. No puedes simplemente desaparecer así. Me señaló, su dedo tembloroso. Te está llenando la cabeza de mentiras. Daniel se acercó a mi lado, su voz firme. Kyle retrocede. Bruce intervino, su tono agudo. Daniel, ¿no lo ves? Está envenenando a esta familia, haciendo que tu hermano pierda a su esposa, silenciando a tu madre, haciéndote cuestionar tu propia sangre. Encontré la mirada de Bruce, mi voz tranquila pero cortante. Si la verdad es veneno, tal vez esta familia ha estado enferma durante mucho tiempo. Su rostro se tensó, cada músculo tenso por la ira. Mi hijo no necesita una esposa como tú. Me quedé callada, negándome a darle la reacción que quería. Natalie dio un paso al frente, su voz temblorosa pero clara, una chispa de coraje encendiéndose. Si tu familia no puede aceptar que tengo derecho a pensar y elegir por mí misma, entonces tal vez no pertenezco a ella. El rostro de Kyle se tambaleó, su sorpresa palpable, su control se desvanecía. Bruce se acercó, su voz aguda como una cuchilla. ¿Qué acabas de decir? Natalie respiró hondo, erguida, sus ojos se encontraron con los de él sin pestañear. Me voy a divorciar. Sus palabras cayeron como un trueno, pesadas e innegables. Bruce se rió, un sonido corto y amargo. Ninguna mujer en esta familia se divorcia. Es tu deber mantener unida a la familia, no destrozarla. Natalie no se inmutó, su voz se afirmaba con cada palabra. Lo intenté durante años, pero una familia no puede sobrevivir cuando una persona se está asfixiando todos los días. Kyle apretó los puños, dando un paso al frente, su voz baja y peligrosa. No puedes tomar esa decisión por tu cuenta. He estado callada demasiado tiempo, Kyle, respondió Natalie. Su voz temblaba levemente pero no se rompía. Ahora estoy tomando decisiones por mí misma.
Bruce se volvió hacia Daniel, sus ojos buscando un aliado, su voz cargada de expectativa. ¿No ves lo que pasa cuando las mujeres piensan que pueden hacer lo que quieran? Sal de esta casa antes de que te arrastren también. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, esperando. Este era el momento de Daniel, la decisión que nos definiría. Miró a Natalie, su rostro pálido pero resuelto, luego a mí, sus ojos buscando los míos. Respiró hondo, como si sacara las palabras de algún lugar profundo y enterrado. No voy a ninguna parte. Los ojos de Bruce se agrandaron, atónitos. ¿Qué acabas de decir? La voz de Daniel se volvió firme, cada palabra deliberada. Me quedé callado demasiado tiempo, dejé que las cosas sucedieran sin control. Pero esta noche, al ver el miedo de Natalie, al ver cómo miras a mi esposa, me di cuenta de algo. Karen no está destruyendo esta familia, está exponiendo las grietas que siempre estuvieron allí. Bruce gruñó, su voz baja y furiosa. Te está poniendo en contra de tu propio padre. Daniel negó con la cabeza, su mirada firme. Le diste la espalda al respeto hace mucho tiempo. Solo estoy saliendo de la oscuridad. Kyle lo miró fijamente, con la boca abierta, atónito de que su hermano hubiera hablado en contra de su padre. Natalie dejó escapar un largo suspiro, como si liberara un peso que había cargado durante años. El rostro de Bruce se sonrojó de furia, su voz un gruñido bajo. Si dejas esta familia, no esperes volver. Daniel no respondió, sus ojos inquebrantables, su resolución clara. Di un paso al frente, parándome a su lado, y tomé suavemente su mano. Por primera vez en mucho tiempo, no la soltó, su agarre cálido y firme. Bruce y Kyle se dieron la vuelta, sus pasos pesados en el porche. La puerta del coche se cerró de golpe con una finalidad que resonó en la noche. Las luces traseras se desvanecieron en la oscuridad, dejando solo el sonido del viento susurrando entre los árboles. La casa se quedó en silencio. El peso del enfrentamiento se asentó a nuestro alrededor. Natalie se dejó caer en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Le di un vaso de agua, su frescura un pequeño consuelo, y puse una mano sobre su hombro, sintiendo la tensión en su cuerpo. Daniel estaba junto a la ventana, mirando hacia la noche donde el coche de su padre había desaparecido, su rostro una mezcla de pérdida y claridad. Me acerqué, mi voz suave. ¿Estás bien? No respondió de inmediato, sus ojos distantes. Después de un momento, dijo en voz baja, no lo sé. Perdí algo esta noche, pero al mismo tiempo, siento que encontré algo más. Tú y la verdad, dije, asintiendo suavemente. No será fácil, pero es un comienzo. Esa noche, no dormimos mucho, la casa envuelta en un silencio que ya no era opresivo sino crudo, lleno de la claridad de la verdad. El aire se sentía diferente, como si las paredes mismas hubieran exhalado, liberando años de tensión no hablada. Me quedé despierta, la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, y sentí una fuerza tranquila creciendo dentro de mí. La tormenta estaba lejos de terminar, pero ya no estaba sola en ella. 3 meses después, Natalie solicitó oficialmente el divorcio. Su decisión una victoria duramente ganada. Se mudó a un pequeño apartamento a 15 minutos de mi casa, sus paredes color crema y ventanas con vista a una hilera de arces, un lienzo fresco para su nueva vida. La primera vez que la visité, estaba de pie en medio de su sala de estar vacía, sosteniendo una pequeña planta en maceta, sus hojas verdes un símbolo de crecimiento. Sonrió, una sonrisa real, no forzada ni cautelosa. No es grande, dijo, su voz ligera, pero siento que puedo respirar aquí. Comenzó la terapia, asistiendo a sesiones semanales. Sus pasos se volvían más firmes con cada visita. Algunos días llegaba a mi casa con los ojos rojos, pero cada vez que se iba, sus hombros estaban un poco más altos, su voz un poco más fuerte. Natalie ya no era la mujer que se disculpaba por existir. Estaba aprendiendo a decir lo que pensaba, no para obtener aprobación, sino para recordarse a sí misma que tenía derecho a hacerlo. Linda, mi suegra, desapareció silenciosamente 2 semanas después de esa noche. Su ausencia una suave onda en el caos familiar. Una noche, Daniel recibió un mensaje de un número desconocido. Las palabras breves pero pesadas. Estoy bien. Solo necesito algo de espacio. Más tarde nos enteramos de que vivía en una pequeña ciudad costera en Oregón, alquilando una casa modesta con pintura descascarada y trabajando a tiempo parcial en una librería local. Sus estantes llenos de historias que estaba empezando a escribir para sí misma. Cuando Daniel la llamó, se sentó en el sofá, con el teléfono pegado a la oreja, y por primera vez en años, realmente escuchó. La voz de Linda era suave pero clara,
Sus palabras llevaban el peso de años sin decir. No sabía cuánto tiempo había estado soportando las cosas, dijo, pero cuando Natalie se puso de pie, comencé a mirarme a mí misma. Tal vez debería haberme ido hace mucho tiempo, pero no es demasiado tarde, ¿verdad? Daniel no pudo responder, su garganta apretada por la emoción. Después de la llamada, se sentó en el balcón durante casi una hora, el aire nocturno frío contra su piel, su silencio cargado de reflexión. Le traje una taza de té caliente. El vapor se enroscaba en el aire, y él levantó la vista, sus ojos rojos. Dejé que todo pasara como si fuera así como son las cosas, dijo, con voz baja. Pero tú, no tenías miedo de ser incomprendida, de defender lo que es correcto. Le sostuve la mano, la calidez de su piel, una promesa silenciosa. No se necesitaban palabras. El cambio de Daniel fue lento, como un río que talla un nuevo camino a través de la piedra. Crecer a la sombra de un padre dominante no desaparece de la noche a la mañana. Pero vi su esfuerzo en los pequeños momentos. La forma en que dejó de interrumpirme cuando hablaba, la forma en que me pedía mi opinión antes de decidir. Las noches que entraba en la cocina y decía, déjame cocinar hoy. No empezamos de cero, pero construimos una nueva base, una basada en el respeto. Una tarde de principios de primavera, mientras los tulipanes florecían en el patio trasero, sus pétalos vibrantes contra el verde, nos sentamos en el banco de madera, el aire suave con el aroma a tierra y flores. Me tomó de la mano, sus dedos cálidos y sonrió. Una ligera claridad en sus ojos. Solía pensar que había perdido a mi familia, dijo, con voz firme. Pero resulta que solo perdí lo que era falso. Apoyé mi cabeza en su hombro, el cielo teñido de dorado, el horizonte brillando con posibilidad. No tenemos que aferrarnos a lo que nos asfixia solo para llamarlo familia, dije, mi voz suave pero segura. Una suave brisa barrió, llevando la promesa de la primavera, y en ese momento, me sentí verdaderamente libre. Mi hogar ya no era un lugar donde contenía la respiración, caminando de puntillas alrededor de miradas de juicio o esperando un plato que nunca llegaba. Era un refugio donde Natalie pasaba con galletas recién horneadas, su dulzura llenaba el aire. Donde Daniel y yo cocinábamos juntos, nuestra risa se mezclaba con el ruido de las sartenes. Donde compartíamos silencios pacíficos, ya no cargados de verdades no dichas. Yo, Karen, ya no era la mujer sentada con las manos vacías en mi propia casa. Yo era la que reajustó la mesa, hice espacio para mí y abrí asientos para las mujeres a las que siempre se les había dicho que se quedaran atrás. No solo encontramos justicia, nos encontramos a nosotras mismas. Nuestras voces se elevaban como un coro, firmes e inquebrantables. De mi historia, aprendí que el silencio nunca es la respuesta cuando se enfrenta a la injusticia. A veces, para cambiar un sistema que está desactualizado y roto, tienes que ser lo suficientemente valiente como para hablar, incluso si eso significa estar solo contra aquellos a quienes amas. No solo recuperé mi voz, ayudé a Natalie y Linda a encontrar las suyas. Su coraje una onda que se convirtió en una ola. Si hay una verdad que he aprendido, es esta. El respeto no es algo que se da, es algo que reclamas con cada palabra, cada decisión, cada postura. ¿Qué opinas del viaje de Karen y sus decisiones? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides seguirnos para obtener más historias conmovedoras de familia, coraje y transformación.